Bienvenidos a su canal favorito de noticias y exclusivas sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Su copyright, estuvieron tan emocionados como yo por saber de copyright vamos a hablar hoy, y la verdad es que el título lo dice todo, pero vamos a profundizar, a excavar, a llegar al corazón superíndice 3N del asunto porque copyright N no quiere saber por copyright Can Yaman llama jefe a Demet Özdemir. El misterio finalmente será revelado. Antes de que me lance de lleno a contarles todo, quiero recordarles algo súper importante, si son nuevos por AQ, o incluso si ya nos han visto antes pero aún no se han suscrito, este es el momento. No se pierdan ni una sola actualización superíndice 3N, chisme, exclusiva, o análisis profundo sobre nuestros actores turcos favoritos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo, porque la información superíndice 3N que les traemos es oro puro. Y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Instagram estamos como @candemaldia, en Twitter como @noticiascandemet, y en Facebook como el Rinku superíndice 3N Candem. Allí compartimos contenido exclusivo, encuestas, y hasta memes para que no se pierdan ni un segundo de la magia Candem. Ahora agúnrense fuerte porque vamos a despegar hacia el universo Candem. Durante aún más menos hemos sido testigos de la relación superíndice 3N, primero en la pantalla y luego fuera de ella, entre Can Yaman y Demet Özdemir. Su química en Erkenci fue innegable, catapultándolos a la fama internacional y convirtió copyright-dolos en una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N turca. Y claro, como suele suceder, la lunea entre la ficción superíndice 3N y la realidad se difuminó superíndice 3, desatando una ola de rumores y especulaciones sobre un posible romance entre ellos. El amor. Ese sentimiento que nos hace suspirar y fantasear con un final feliz como el de las novelas. Si bien nunca confirmaron oficialmente una relación superíndice 3N romántica duradera, los fans Candem, como nos llamamos más menos osamente, nunca perdimos la esperanza. Y es que CU superíndice 3 mono hacerlo. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo gritaba pasiu superíndice 3N y conexiu superíndice 3N. Incluso después copyright ese de que Erkenci terminara, su amistad continuó superíndice 3, alimentando a UNMU-S nuestras fantasías. Y no solo eso, sino que hemos analizado cada entrevista, cada foto, cada vídeo en busca de una seu más menos de una pista que nos confirmara lo que nuestros corazones ya sabían. Can y Demet estaban destinados a estar juntos. Recordamos con nostalgia aquellos directos de Instagram llenos de risas y complicidad, esas fotos robadas en eventos donde sus miradas lo decían todo. Copyright tiempos aquellos. Pero volvamos al título del vídeo, a la pregunta del Miyu superíndice 3N, ¿por copyright Can Yaman llama jefe a Demet Özdemir? Esta es una duda que ha rondado por nuestras cabezas durante mucho tiempo, y la respuesta, mis queridos amigos, es compleja de lo que parece. No es una simple etiqueta, no es un apodo cualquiera. Es una pieza clave en el rompecabezas de su relación superíndice 3N. Durante aún más menos se han tejido diferentes teorías al respecto. Algunos creen que se trata de un CU superíndice 3 secreto entre ellos, una forma cariu más menos osa de referirse el uno al otro que solo ellos entienden. Una especie de lenguaje en clave que solo los verdaderos Candem podemos descifrar. Otros piensan que es una broma interna, un recuerdo de alguna situación superíndice 3N divertida que vivieron durante el rodaje de Erkenci. Quizá es una apuesta perdida, un desafío cumplido, o simplemente una ocurrencia espontánea que se convirtió superíndice 3 en un cariu más menos oso apodo. Y luego estuvieron los conspirativos que aseguran que jefe es una forma velada de reconocer el poder y la influencia que Demet tiene sobre Can. Que ella es la que lleva los pantalones en la relación superíndice 3N, la que toma las decisiones importantes, la que tiene a Can comiendo de su mano. Copyright fuerte. La verdad es que no hay una respuesta oficial y definitiva por parte de ninguno de los dos. Tanto Can como Demet han sido bastante copyright-ticos al respecto, dejando que las especulaciones vuelen libremente. Y asu nos gusta. Que nos hagan trabajar la imaginación superíndice 3N, que nos den material para debatir y teorizar. Sin embargo, gracias a entrevistas antiguas, publicaciones en redes sociales, y testimonios de personas cercanas a ellos, podemos reconstruir un poco el rompecabezas y acercarnos a una posible explicación superíndice 3N.
Una de las teorías mu S populares se basa en el carácter de Demet Özdemir. Quienes la conocen la describen como una mujer fuerte, decidida, independiente y con un gran sentido del humor. Demet no se deja intimidar fácilmente, tiene las cosas claras y no teme expresar su opinión. Superíndice 3N. En el set de Erkenci Quay, a pesar de ser relativamente joven, demostró Superíndice 3 tener una gran madurez profesional y una capacidad de liderazgo innata. Una verdadera leona. Una mujer empoderada que no necesita de nadie para brillar. Se dice que Demet era la que marcaba el ritmo en muchas ocasiones, la que animaba al equipo cuando las cosas se ponían difíciles, la que daba consejos a sus compañeros y la que siempre estaba dispuesta a ayudar. En pocas palabras, era la líder del grupo, la que tomaba las riendas y la que se aseguraba de que todo funcionara a la perfección. Superíndice 3N. La capitana del barco, la que guiaba a todos hacia el con diéresis copyright cito. Por lo tanto, no será descabellado pensar que Can Yaman, reconociendo estas cualidades en Demet, empezó Superíndice 3 a llamarla jefe de manera más menos osa y respetuosa. No como una forma de menospreciarla o de quitarle importancia, sino todo lo contrario, como un reconocimiento a su talento, a su fuerza y a su capacidad de liderazgo. Un homenaje a su espíritu indomable y a su personalidad arrolladora. Además, hay que tener en cuenta la dinámica entre ellos. Can y Demet siempre han tenido una relación Superíndice 3N muy especial, basada en la confianza, el respeto mutuo y el sentido del humor. Se gastan bromas, se apoyan en los momentos difíciles y se alegran por los con diéresis copyright citos del otro. En este contexto, el apodo jefe podrá ser simplemente una forma de expresar su cariño más menos o y complicidad. Un juego de roles, una muestra de afecto, una forma de decir te quiero sin palabras. IQ copyright romántico. Otra teoría que aunque menos romántica, también copyright N tiene su Superíndice 3 jica, es que jefe se refiere a la profesionalidad de Demet. Sabemos que ella es una actriz muy comprometida con su trabajo, que se prepara a conciencia para cada papel y que siempre da lo mejor de sí misma. En el set, Demet es una perfeccionista, siempre atenta a los detalles y dispuesta a repetir una escena hasta que quede perfecta. Una verdadera profesional. Una actriz de vocación Superíndice 3N que se entrega por completo a su arte. En este sentido, Can podrá estar utilizando el apodo jefe para reconocer la dedicación Superíndice 3N y el profesionalismo de Demet, su capacidad para tomar las riendas de su carrera y para exigir lo mejor de sí misma y de los demás, es ser un reconocimiento a su disciplina, a su esfuerzo y a su pasión Superíndice 3N por la actuación Superíndice 3N. Pero ¿por qué copyright Can no lo ha aclarado nunca? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de la especulación Superíndice 3N. Podrá ser que simplemente no le dé copyright importancia al tema, que le parezca una tontería que los fans le den tantas vueltas a un apodo cariú más menos oso. Que piense que estamos exagerando, que nos tomamos las cosas demasiado en serio. O podrá ser que prefiera mantener el misterio, que le guste ver CU Superíndice 3 los fans teorizan y se divierten tratando de descifrar el significado de jefe. Que le divierta nuestra obsesión Superíndice 3N, que disfrute view copyright donos enloquecer por un simple apodo. También copyright N es posible que haya una razón Superíndice 3N profunda, algo que Can prefiere no revelar para proteger su amistad con Demet o para evitar reavivar rumores sobre un romance pasado. Quizá hay heridas que aún no han cicatrizado, secretos que es mejor no desenterrar. En cualquier caso, lo cierto es que Can ha optado por el silencio, dejando que el apodo jefe siga siendo un enigma para todos nosotros. Un misterio sin resolver que nos mantendrá enganchados por siempre. Y hablando de Demet, ¿qué copyright piensa ella de todo esto? Pues bien, Demet tampoco se ha pronunciado al respecto de manera explícita. Sin embargo, en alguna ocasión Superíndice 3N ha dejado entrever que le divierte la situación Superíndice 3N y que no le molesta que Can la llame jefe. Incluso en alguna entrevista ha respondido con una sonrisa pucará cuando le han preguntado sobre el tema, alimentando a las especulaciones. Una sonrisa que lo dice todo. Una mirada cómplice que nos confirma que hay algo de todo esto. Pero no nos quedemos solo con lo que sabemos hasta ahora. Vamos a investigar un poco Recientemente hemos descubierto una entrevista antigua donde Can hablaba sobre sus más menos eras de trabajo.
En ella, Khan mencionaba que admiraba mucho a las mujeres que eran capaces de tomar la iniciativa y que no tenían miedo de expresar su opinión superíndice 3N. Casualmente esas son las mismas características que atribuimos a Demet. ¿Será una coincidencia? No lo creo. Además, hemos encontrado varias publicaciones en redes sociales donde otros miembros del equipo de Erkenci-Kwai también copyright N se referían a Demet como jefe. Esto nos hace pensar que el apodo era algo común en el set, una forma de reconocer el liderazgo de Demet y su influencia en el equipo. Cada vez estamos muy cerca de resolver el misterio. Incluso algunos fans han teorizado que el apodo jefe podrá estar relacionado con el personaje de Sanem en Erkenci-Kwai. Sanem era una mujer más menos adora, creativa y un poco superíndice 3 tica, pero también copyright N tenía una gran determinación superíndice 3N y una fuerza interior que la impulsaba a luchar por sus más menos os. Podrá ser que cambiara en Demet algunas de las cualidades de Sanem y que por eso empezara a llamarla jefe. Una teoría interesante sin duda. En definitiva, el misterio de por qué copyright Khan llama jefe a Demet Özdemir sigue sin resolverse por completo. Lo que sabemos es que se trata de un apodo cariu más menos oso que R. Refleja la admiración superíndice 3N y el respeto que Khan siente por Demet, y que probablemente tenga que ver con su carácter fuerte, su profesionalismo y su capacidad de liderazgo. Un apodo que encierra una historia, una amistad, y que copyright N sabe quizu dese algo muy dese. Y ahora, mis queridos Khandem, vamos a recapitular un poco todo lo que hemos hablado hoy. Hemos explorado las diferentes teorías sobre por qué copyright Khan llama jefe a Demet Özdemir, desde la posibilidad de que sea un CEU superíndice 3 secreto hasta el reconocimiento de su fuerza y liderazgo. Hemos analizado la dinámica entre ellos, su amistad, su sentido del humor y su profesionalismo. Y hemos llegado a la conclusión superíndice 3N de que, aunque no hay una respuesta definitiva, lo muy probable es que jefe sea un apodo cariu más menos oso que refleja la admiración superíndice 3N y el respeto que Khan siente por Demet. Un misterio que nos seguirá intrigando por mucho tiempo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. Me encanta sumergirme en el universo Khandem y compartir con ustedes todas mis teorías y especulaciones. Es una pasión superíndice 3N que nos une a todos. Y ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N, copyright ¿creen ustedes que significa jefe? ¿L es su teoría favorita? Du copyright gemme sus comentarios abajo, me muero por leerlos. Quiero saber qué copyright piensan, qué copyright sienten, qué copyright teorizan. Sus comentarios son mi combustible. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que activen la campanita para no perderse ninguna actualización superíndice 3N, y que le den un buen me gusta a este vídeo si les ha gustado. Y por supuesto, no se olviden de compartirlo con todos sus amigos Khandem, para que también copyright N puedan enterarse de todos los detalles sobre este misterioso apodo. La información superíndice 3N es poder, y el poder Khandem es imparable. Gracias por estar nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos y abrazos virtuales. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Kizu ese Albuenedua Khan y Demet nos revelen el secreto de jefe. Hasta la superíndice 3 Sima, mis queridos Khandem. Que la fuerza Khandem los acompañe más menos